Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una clase más y vamos a comenzar la unidad número 2, que es sobre vectores, ¿verdad? Ahora nos vamos a familiarizar nosotros con una temática que es muy importante, ¿verdad? En el área de arquitectura, ¿verdad? Que es la base fundamental de las estructuras, como lo son los vectores. Antes de hablar específicamente de lo que es un vector, nosotros nos vamos a familiarizar con lo que son los sistemas de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Vamos a partir de lo básico, de lo elemental, y me dice, ¿verdad?, que las coordenadas cartesianas son un sistema de referencia respecto a un eje, ¿verdad?, a una recta. Si tenemos dos ejes, que estaríamos ya en el plano, ¿verdad? O tres ejes, que estaríamos en el espacio. Perpendiculares entre sí, plano y espacio, ¿verdad? Que se cortan en un punto llamado origen de coordenadas. Aquí nos vamos a familiarizar nosotros, ¿verdad?, con lo que habíamos visto sobre los puntos, ¿verdad?, que teníamos nosotros cuando vimos las coordenadas o plano cartesiano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tengo los pares de coordenadas, ¿verdad? Aquí tengo un punto que tiene coordenada 2,3, el punto que está en el origen, que va a tener coordenada 0,0. Aquí tenemos el eje X negativo, ¿verdad? Menos 3,1, ¿sí? Y aquí tenemos otro punto que es menos 1, menos 2,5. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, que podamos manejar el sistema de coordenadas para poder definir otro sistema de coordenadas, ¿verdad?, como es en este caso las coordenadas polares, ¿sí? Me dice, ¿verdad?, que para poder definir las coordenadas polares en el plano necesitamos un punto al que llamaremos origen, ¿verdad?, que sería en este caso este, y una línea que llamaremos eje polar. Entonces, aquí tenemos el origen, la línea X, y tenemos la línea eje Y, y tenemos un punto, ¿verdad? Un punto que, si nosotros decimos, tiene coordenadas cartesianas XY, y que ahora nosotros a ese punto le vamos a llamar coordenadas polares, ¿verdad? Las coordenadas cartesianas están representadas por XY. Las coordenadas polares van a estar representadas por R, θ. Esas son las dos variables, ¿verdad? ¿Y cómo voy a definir R? R va a ser la distancia desde el origen hasta el punto que tiene coordenadas cartesianas XY. Y θ va a ser el ángulo polar, ¿verdad?, medido a partir del eje de las X positivo, ¿verdad? Ese ángulo siempre lo vamos a medir a partir del eje X positivo. ¿Qué podemos observar nosotros en este esquema, ¿verdad? Que yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí?, que tiene entonces un lado adyacente, un lado opuesto y una hipotenusa, ¿verdad? Y que esa hipotenusa me representa a R, y que el lado adyacente me está representando a X, y que el opuesto a ese triángulo o a ese ángulo es Y. Entonces, con esas funciones trigonométricas yo voy a definirla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero encontrar R, ¿cómo lo obtengo, verdad? Aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice, ¿verdad?, que R cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y quién me representa los catetos en este caso? X y Y, ¿verdad? Entonces voy a tener que R cuadrado va a ser igual a X al cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? Eso es aplicando el teorema de Pitágoras. Y luego puedo observar las otras funciones trigonométricas, ¿verdad?, como es el coseno del ángulo. No olvidemos que está representado por el lado adyacente entre la hipotenusa, y el seno sería el lado opuesto entre la hipotenusa. Al igual que también podemos definir la función tangente, ¿verdad?, que en este caso tangente sería el lado opuesto entre la hipotenusa, es decir, Y sobre X, ¿verdad?
Con esas ecuaciones nosotros vamos a trabajar para poder ir combinando, ¿verdad? Y resolviendo coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Entonces aquí tenemos cómo me quedaría R, ¿verdad? Que decíamos que era la suma de los catetos. Aquí está la definición del coseno de teta, que sería el opuesto entre la hipotenusa, ya despejando X, me queda que X va a ser igual a R coseno de teta. El seno de teta, ¿verdad? Que sería R sobre, perdón, Y sobre R, despejando me queda que Y va a ser igual a R por el seno de teta. Y la definición de tangente, ¿verdad? Que es Y sobre X, teta va a ser entonces igual a la tangente inversa del cociente de Y sobre X. Con estas cuatro ecuaciones nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Obsérvela bien. Si yo quiero coordenadas polares, voy a aplicar esta para poder encontrar R, y para poder encontrar teta voy a aplicar esta última. Si quiero obtener coordenadas cartesianas, pues voy a aplicar la de X y la de Y. Con esas cuatro entonces vamos a proceder a trabajar, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora la distancia entre dos puntos. Si yo tengo ahora, no solamente tengo un punto en el espacio, sino que estoy hablando de dos puntos, un punto P que tiene coordenadas X1 y Y1 y un punto P2 que va a tener coordenadas X2 y Y2, yo puedo encontrar la distancia a través de ello por medio de esta ecuación, ¿verdad? Donde D me va a representar la raíz cuadrada de la diferencia de X2, de la diferencia de los cuadrados, ¿verdad? De X2 menos X1, igual a la diferencia de los cuadrados de Y2 menos Y1, ¿verdad? Esto me sirve para poder calcular la distancia que hay entre dos puntos en el plano bidimensional. Veamos entonces un ejercicio de aplicación. Me dice, grafique el punto dado de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Ese punto tiene coordenadas cartesianas 2.5, 3.5 metros y encuentre las coordenadas polares correspondientes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dice que grafique el punto, por eso fue importante la primera diapositiva, ¿verdad? Donde veíamos nosotros cómo se graficaban los puntos en el plano cartesiano. Procedemos entonces a poderlo graficar para poder calcular las coordenadas polares, ¿verdad? Porque eso es lo que me está pidiendo. Vamos a ver aquí en la pizarra cómo nos queda al compartir. Acá, ¿verdad? Vamos a dibujar un plano que tenga esas coordenadas, ¿sí? El plano le vamos a dibujar acá. Vamos a tratar que me quede así, ¿verdad? Me dice que tiene 2.5 en X. Entonces nosotros podemos, ¿verdad? Utilizando la regla, puede establecer la escala, ¿verdad? Este sería 1, 2 y por aquí 3, ¿verdad? Quiere decir que el 2.5 estaría en el centro, ¿sí? Aquí sería 2.5, al igual que vamos a tener, ¿verdad? Cada centímetro acá 1, 2, 3.5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos por acá el punto que va a tener coordenadas 3 con 2.5, ¿verdad? ¿Sí? Aquí podemos decir nosotros que está nuestro punto. Voy a borrar ahora las, ¿sí? Esta solo quedaría como una línea punteada para más o menos familiarizarnos, ¿verdad? A dónde es que estamos ubicados, ¿sí? Aquí donde es que estamos ubicados. Va. Voy a dibujar nuevamente la línea. Entonces la línea me dice que
quedaría por acá la otra, ¿verdad? Ya con ese punto, por acá quedaría el punto. Lo voy a señalar con una esferita, ¿verdad? Ajá. Ahí, ¿verdad? Ahí quedaría. El punto me quedó muy pequeño. Por ahí va a quedar el punto. Ya nosotros nos podemos familiarizar con la esferita, cómo quedaría ahí el punto. Quiere decir que R estaría, ese sería el punto, ¿verdad? Este es el punto P. Este es el punto P que tiene coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, ¿verdad? Voy a buscar el lápiz. El punto P tiene coordenada XY, ¿sí? Así me quedaría ese punto. Acá le vamos a borrar, ¿verdad? Para que no se vea muy feo la línea, ¿sí? Y vamos a ver acá si podemos sacar nuevamente la línea. Ahora sí ya está. Va. Ya entonces podemos tener ese punto. Cuesta un poco graficar acá, ¿verdad? Pero ustedes como van a estar en su cuaderno, lo van a hacer mejor, ¿sí? Ese es el punto. Quiere decir entonces que el R lo voy a dibujar con otro color para que se vea. Lo voy a representar. Y R sería, decíamos nosotros, la distancia que hay desde el origen hasta ese punto. Ese va a ser R. Este sería R. Vamos a buscar el lápiz. Este sería mi R. Y este sería teta. Eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? ¿Cuánto vale R y cuánto vale teta? Para que quede bonito, ¿verdad? Vamos a borrar este teta que no me quedó bien acá. Usted lo trata de hacer mejor en su... Ahora sí, ¿verdad? Ya se ve bastante bien el esquema. Procedemos a encontrar R. Me decía que era igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? De X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué significa entonces? Que lo que voy a hacer va a ser poder elevar al cuadrado los valores que era 2.5 al cuadrado más 3.5 metros al cuadrado, obteniendo, si elevamos 2.5 al cuadrado, vamos a tener 6.25 más 12.25, sumamos, extraemos raíz cuadrada y me va a dar una respuesta de 4.3 metros, ¿verdad? ¿Sí? No se le olvide que ahí hay que sumar, ¿verdad? 6.25 más 12.25 me va a dar 18.5. La raíz cuadrada de 18.5 es de 4.3 metros. Con eso ya tengo el valor de R, ¿verdad? Procedemos entonces a encontrar el valor de teta con la función tangente, ¿verdad? Tangente de teta decíamos que era Y entre X, ¿verdad? Donde vamos a tener 3.5 metros, ¿verdad? Entre 2.5 metros. Acá los metros se me eliminan. Y me queda, ¿verdad? Que la tangente de teta sería igual a 1.4. Al hacer esa división me queda 1.4, donde teta sería igual a la tangente inversa de 1.4. Al sacar la tangente inversa de 1.4, yo obtengo un ángulo de 54.5 grados.
Este sería el valor de teta. Ahí tenemos ya las coordenadas polares R y teta, ¿verdad? R me da que es 4.3 metros y teta 54.5 grados, ¿verdad? De esa manera entonces nosotros vamos resolviendo los ejercicios. Procedamos a ver el siguiente que nos decía, el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice las coordenadas polares de un punto son, me dice, R vale 75 metros y teta vale 60 con respecto al eje X, ¿verdad? Quiere decir que el 60 es medido a partir del eje de las X, calcule las coordenadas cartesianas de ese punto, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo contrario, me dan las coordenadas polares y yo voy a poder encontrar las cartesianas, ¿sí? Vámonos entonces nuevamente a la pizarra y vamos a trabajar ese ejercicio, ¿verdad? Borramos todo lo que tenemos acá y procedemos, ¿verdad? A trabajar. Ahora me dicen que las coordenadas, que R es igual a 75 metros y que teta es igual, me dice, a 60 grados, pero que esos 60 grados son medidos a partir del eje de las X, ¿verdad? ¿Yo puedo graficar eso? Sí, ¿verdad? Podemos medir el ángulo. Lo que tendría que hacer acá es medir, dibujar siempre, ¿verdad? El eje de coordenadas. Pasamos a dibujar un sistema de coordenadas acá. Y me está diciendo, ¿verdad? Que a partir del eje de las X, aquí es importante, ¿verdad? Tener un transportador a la mano. Coloco acá el 0 y a partir de acá yo voy a empezar a medir los 60 grados, ¿verdad? Esos 60 grados me van a estar quedando allá por acá más o menos. Aquí lo voy a dibujar yo, ¿verdad? Con un aproximado. Vamos a dibujar un aproximado entonces de lo que es el... Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Yo la puedo girar un poquito más acá. Quiere decir entonces que ahí voy a tener el punto, ¿verdad? Que tiene coordenadas y que serían los 60 grados, ¿verdad? Por ahí voy a tener los 60 grados. Aquí vamos a tener 60 grados y esto va a ser el R, ¿verdad? Este es el punto R. Entonces vamos a proceder a calcular las coordenadas cartesianas. ¿Cómo se calculaban, verdad? X era igual a R coseno de teta, ¿sí? Quiere decir que sería 75 metros por el coseno de 60 grados, obteniendo un valor de 37.5 metros, ¿verdad? Ese es el valor de X. El valor de Y sería R seno de teta. De la misma manera, ¿verdad? Sustituimos R 75 metros, seno de 60 grados y obtenemos, ¿verdad? Un resultado de Y que sería igual a 64.9, ¿sí? 64.9 metros, ¿verdad? Seno de 60 lo multiplicamos por 75, ¿verdad?
por 75, entonces obtengo 64.9, ¿sí? Ya tengo las coordenadas cartesianas X, Y, ¿verdad? Y aquí ya lo he representado de manera gráfica. R, no olvidemos que es la distancia que hay desde el origen hasta el punto que va a tener, ¿verdad? Quiere decir que aquí sería el punto que tiene esas coordenadas X, Y. Y ahí tenemos el ángulo, ¿verdad? Los 60 grados son medidos a partir del eje X positivo. No se le olvide que ese es el eje X positivo, ¿sí? Así es que así se resuelven las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas. Procedemos a compartir pantalla y veamos otro ejercicio más sobre lo que son. Veamos otro ejercicio más. En este caso sería, ¿verdad? Sobre, me dice 2 puntos en el plano X, Y tienen coordenadas cartesianas, me dice. Las coordenadas cartesianas del punto son 2.5, menos 4.5 y el punto 2 tiene menos 3, 3.0, ¿verdad? Les voy a dejar de tarea que ustedes grafiquen esos puntos, ¿verdad? Solo vamos a trabajar con la distancia entre ellos. Vamos a aplicar la ecuación que nosotros vimos de la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Una vez que usted ya haya graficado esos puntos, pues vamos a proceder a calcular la distancia. No es difícil, ¿verdad? Graficar esos puntos. Es bastante fácil. Pero aquí en la pizarrita se tarda más uno, ¿verdad? Entonces, ustedes los hacen a mano y vamos a proceder a escribir la ecuación, ¿verdad? Vamos a ver, tengo el punto 1 que tiene coordenadas, me dice. Las coordenadas del punto 1 son 2.5, 2.5, 2.5, 4.5, ¿verdad? 4.5 y el punto 2 pues tiene coordenadas menos 3.0, 3.0, 3.0, ¿sí? Aquí hay un menos, ¿verdad? Aquí tiene menos, este 4 es menos, ¿verdad? Menos 4.5. Ahí le escribí ya el signo menos, entonces 2.5, menos 4.5. Vamos a escribir la ecuación que me dice que la distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación los valores, ¿verdad? ¿Quién me representa a x2? X2 me lo representa menos 3, ¿verdad? Menos 3.0 menos X1, ¿quién me lo representa? 2.5. 2.5 metros al cuadrado más Y2, ¿cuánto vale? Y2 vale 3, ¿verdad? Sería 3.0 menos, y este tiene menos 4.5, cerramos y elevamos al cuadrado, ¿sí? Efectuamos aquí y me quedaría menos 3, menos 2.5, me quedarían entonces menos 5.5, ¿verdad? 5.5 metros al cuadrado. Y aquí me quedaría, menos por menos da más, me quedarían entonces 7.5 metros al cuadrado, ¿verdad? Vamos a elevar al cuadrado cada uno de los términos. Menos 5.5 al cuadrado me va a dar positivo, ¿verdad? Porque la regla me dice que toda cantidad negativa
elevada a una potencia par da positivo, ¿sí? Menos 5.5 me va a dar 30.25 y 7.5 al cuadrado me va a dar 56.25. Quiere decir entonces que la suma de eso me daría 86.5 metros cuadrados, ¿verdad? Extraemos raíz cuadrada y me va a quedar entonces 9.3. A los metros al cuadrado también le extraemos raíz cuadrada, me van a quedar metros, ¿sí? Quiere decir entonces que la distancia que hay entre esos dos puntos que tienen coordenadas cartesianas es de 9.3 metros, ¿sí? ¿Estamos bien? Esperamos, ¿verdad? Que se comprenda lo que estamos viendo en la clase y luego vamos a proceder, ¿verdad? A ver la otra temática que es sobre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, ¿verdad? Vamos a definir cada una de ellas y decimos nosotros, ¿verdad? Que una magnitud escalar es aquella que queda completamente definida con un número y una unidad, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo es la magnitud física y nosotros decimos un tiempo de 2 horas, ¿verdad? 2 es el número y hora es la unidad. Podemos hablar de una temperatura, decimos nosotros a qué temperatura estamos, a 35 grados centígrados, entonces queda completamente definida con un número y una unidad. En cambio me dice que las magnitudes vectoriales, además de poseer un número, una unidad, pues necesitan una dirección, ¿verdad? Y un sentido para que queden completamente definidas. ¿Qué magnitudes tenemos nosotros como vectoriales? Por ejemplo, la velocidad. Nosotros decimos un automóvil va a una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? O va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero tenemos que especificar en qué dirección va, ¿verdad? Hacia el norte, hacia el sur, al norte del este, al sur del oeste, y así sucesivamente. Es decir, que estas magnitudes vectoriales no quedan completamente definidas con un número y una unidad, pues van acompañados de una dirección. ¿Qué magnitudes teníamos? Hablábamos de la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, la fuerza eléctrica también. Esos son algunos ejemplos que podemos mencionar de magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares van a ser todas aquellas que van a quedar definidas, por ejemplo, el área, la densidad, la distancia recorrida, la rapidez media, y así sucesivamente nosotros podemos tener una serie de magnitudes. ¿Para qué me sirven estas magnitudes? Para poder saber, ¿verdad?, cómo se van a tratar. Como ya dijimos nosotros, ¿verdad?, las escalares se suman de manera tranquila, ¿verdad? Las vectoriales necesitamos utilizar el álgebra vectorial y aquí vamos a tener nosotros, ¿verdad?, lo que es la representación gráfica de un vector. Aquí tengo el vector que va de A a B. Los vectores se representan con letras mayúsculas casi siempre, ¿verdad? En negrilla, o este que tenemos acá nosotros, es el símbolo de un vector. Esta es la magnitud del vector y la flechita me indica la dirección. Aquí es muy importante, ¿verdad?, que nos familiaricemos nosotros con la rosa de los vientos. La rosa de los vientos me da las coordenadas, ¿verdad? El norte, el sur, el este y el oeste. Y que si yo mido de acá hacia acá es al norte del este. Y que si mido de acá es al este del norte. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo mido del este hacia el sur es al sur del este. Si mido del sur hacia el este es al este del sur. Así sucesivamente lo vamos a aplicar. Aquí tenemos, ¿verdad?, con más detalle, me representa el punto de aplicación donde nace el vector o el origen, ¿verdad?
siempre voy a escribir esta línea punteada, que sería la línea de referencia que se utiliza para medir un ángulo, ¿verdad? También tengo la dirección del vector, que sería acá la flechita, y también el ángulo, ¿verdad? Esos me dan la dirección del vector, y a esta línea se le llama magnitud o módulo. ¿Cómo voy a dibujar yo los vectores? Por ejemplo, si yo estoy hablando de un vector velocidad, que es de 100 kilómetros, ¿verdad? 100 kilómetros por hora, y está ubicado a 45 grados al norte del este. Entonces, debo de utilizar una escala adecuada, ¿verdad? Así como la que ustedes utilizan en los mapas o para dibujar, que establecemos una escala adecuada, ¿verdad? Yo digo que 1 centímetro de la regla va a ser equivalente a ¿cuánto? Si yo digo a 50 kilómetros, el vector de 100 kilómetros me va a quedar de 2 kilómetros, de 2 centímetros, ¿verdad? Entonces tengo que observar de dar una escala adecuada donde el vector no me quede ni muy grande ni muy pequeño, ¿sí? Hay que siempre hacer ese ajuste para que los vectores le queden legibles, ¿verdad? Y luego, utilizando transportador, aquí es necesario, ¿verdad? Para la próxima clase tener a mano lo que es el transportador y la regla para poder empezar a trabajar con los vectores. Ahorita solo hemos hecho como una pequeña introducción, se le deja la inquietud para que usted ya vaya viendo de qué se va a tratar esta unidad y qué cosas son las que debe de ir manejando, ¿verdad? Espero que la clase quede muy entendible, que se comprenda. Esto sería todo por hoy.